Empezando por definir, un aneurisma es una dilatación focalizada, localizada en la pared de un vaso. Normalmente los vasos son regulares, ¿verdad? Pero cuando existe un punto débil en el vaso, allí se forma un aneurisma. El ejemplo burdo que podríamos comparar, por ejemplo, es cuando la llanta de un carro se golpea, como vulgarmente decimos, se da un banquetazo, se le hace un globito, una dilatación a la pared de la llanta. Eso sería el equivalente a un aneurisma arterial. Los aneurismas, contrario a lo que mucha gente pensaba hace tiempo, que eran lesiones congénitas, hoy sabemos que los aneurismas son lesiones adquiridas, ¿verdad? Y que obedecen, entre otros factores, vamos a decir, no a la debilidad, sino a una situación anatómica que ocurre en el punto donde los vasos se dividen o se bifurcan, es decir, las fibras de la capa media de los vasos, que es la capa muscular, cambian de dirección y en ese punto es donde se forman los aneurismas intracraneales. Ustedes deben de saber que las arterias intracraneales, al igual que las arterias que están localizadas en el resto del cuerpo, tienen tres capas, una capa íntima o endotelio, una capa media que es la capa muscular y una capa periférica que es la adventicia. Pero las arterias intracraneales muestran algunas diferencias anatómicas que las vuelven un poco más susceptibles, que ahorita vamos a analizar. Esto es un poco de la historia de los aneurismas. La primera descripción se reporta en el año 1765 y en 1813, ya en el siglo XIX, se hizo la primera descripción clínica de la ruptura de un aneurisma. El padre de la neurocirugía, Harvey Cushing, tratado de operar aneurismas desarrollando un clip maleable, pero no lo logró. Sin embargo, eh, eh, con el advenimiento de los descubrimientos, en 1927, Egas Moniz, un neurocirujano portugués que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, descubre o inventa, vamos a decir así, la angiografía cerebral. Entonces se da un paso gigante en el diagnóstico de las enfermedades neurológicas, fundamentalmente en el diagnóstico de las enfermedades cerebrovasculares. Sepan ustedes que la angiografía cerebral fue el método diagnóstico de elección hasta los años 70, cuando se introduce la tomografía al estudio de los padecimientos intracraneales. Ya con la ayuda de una angiografía cerebral, en 1933, un neurocirujano inglés, Norman Dodd, realiza la primera operación planeada de un aneurisma intracraneal. ¿Qué hizo Norman Dodd? Revistió el aneurisma con músculo. Fueron las primeras operaciones que se hizo. Pero en 1937, el 23 de marzo de 1937, Walter Dandy, otro de los gigantes de la neurocirugía, Walter Dandy fue alumno de Harvey Cushing, el primer alumno de Harvey Cushing. Entonces, Walter Dandy es el primer neurocirujano que clipa un aneurisma, ¿verdad? Le coloca un clip metálico y allí nace la historia de las cirugías de aneurismas como actualmente la conocemos. El clipaje de aneurismas sigue siendo hoy en día el método de elección o el mejor método para tratar un aneurisma intracraneal. En los años 70, el doctor Gacy Yassargil, otro gigante de la neurocirugía, nombrado en el año 2000 el neurocirujano de la segunda mitad del siglo XX, el neurocirujano de la primera mitad del siglo XX lo nombraron a Harvey Cushing
y esa distinción se las dio Bill Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos. Yasser Gil introduce la microcirugía a los procedimientos neuroquirúrgicos, ¿verdad? Y logra excelentes resultados. Yasser Gil aplica, aplica el microscopio quirúrgico a los procedimientos intracraneales. El microscopio lo utilizaron primeramente los otorrinos, ¿verdad? Pero Yasser Gil lo traspola a los procedimientos neuroquirúrgicos y es por eso que la neurocirugía da un salto gigante. Antes de la microcirugía había un dicho burlesco entre los médicos que decían coco que se abre, coco que se pudre. Pero los avances en microcirugía, los avances en neuroanestesia y los avances en los cuidados intensivos hoy en día hacen que los procedimientos neuroquirúrgicos sean procedimientos rutinarios y en la gran mayoría de los casos de excelentes resultados. Entonces, una arteria intracraneal, como todas, tiene 3 capas, pero hay diferencias. Por ejemplo, eh, la capa íntima tiene su endotelio, tiene la capa de colágena y tiene la capa elástica interna, que como la tienen las otras arterias, pero la capa media carece de una capa de fibras elásticas, que es la capa de fibras elásticas externas. Entonces, la capa media únicamente está constituida por músculo liso y eso ya le da cierta debilidad. Y la capa externa, que es la adventicia, como las otras, está formada por colágeno. Entonces, cuando se forma un aneurisma, el aneurisma solo está formado por la íntima, que es el endotelio, y a veces un endotelio fragmentado, carece de músculo, esa capa media carece, el aneurisma es el músculo, se queda en el cuello del aneurisma, ¿verdad? Y existe también la adventicia, pero esa adventicia es una adventicia débil porque carece de lo que se llama vasa vasorum, es decir, los vasos que nutren a la adventicia. Por lo tanto, el punto de un aneurisma, el domo de un aneurisma es un punto débil. Entonces, la capa media e íntima son más delgadas por las razones que dijimos. La capa media carece de la elástica externa y la capa adventicia, las arterias intracraneales, como ustedes deben de recordar, están, vamos a decir que flotando o suspendidas en el espacio subaracnoideo, entonces no hay ningún órgano que le dé sostén. Por eso es que los aneurismas, el golpeteo constante de la sangre hace que se vayan formando los aneurismas. ¿Por qué no hay aneurismas en las arterias de los brazos, en las arterias de las piernas? Pues sencillamente porque esas arterias están rodeadas de músculo, es decir, algo que les da un soporte. Y en las arterias existe lo que se llamaba antes defectos mediales. Así se interpretó durante mucho tiempo esos puntos donde se originaban los aneurismas en las bifurcaciones. Sin embargo, hoy lo que sabemos es que no son tales defectos, sino que son cambios, cambios en la dirección de las fibras musculares de la capa media, lo que hacen que el golpeteo constante de la sangre, los cambios que sufren los vasos con el paso del tiempo, den lugar a la formación de aneurismas. Por eso se sabe que los aneurismas no son lesiones congénitas, son lesiones adquiridas que obedecen a factores anatómicos y mecánicos fundamentalmente. Entonces, estas 4 reglas que se les llama las leyes o reglas de Roton son propias de los aneurismas. Los aneurismas ustedes siempre los van a ver en el sitio donde se dividen las arterias, donde se bifurcan, donde se trifurcan.
Otra característica es que siempre las arterias, el punto de la arteria donde se forma el aneurisma es una curva y siempre el aneurisma está hacia el lado convexo de la curva. En tercer lugar, la tercera regla es que si ese vaso fuera recto, pues el flujo sería en ese sentido. Y los aneurismas siempre se proyectan en la dirección o en el sentido que llevaría el flujo si ese vaso fuera recto o si la curva no existiera. Y el otro cuarto dato importante es que siempre en la base de un aneurisma o en el cuello, pues, hay arterias perforantes. Hay un grupo específico de arterias perforantes. Estas cuatro son las llamadas leyes de Roton. Y aquí están, miren. Este es un aneurisma. Un aneurisma tiene dos partes. La parte que lo une al vaso del que se origina, que se llama cuello, y la parte más dilatada se llama domo. La capa muscular aquí queda, de tal forma que en todo el aneurisma únicamente hay íntima y hay adventicia. Por lo tanto, la pared de un aneurisma es más débil que del vaso que le da origen. Entonces, la primera regla de Roton, se originan siempre en una bifurcación y aquí está. Aquí estamos viendo el origen de una arteria y estamos viendo el origen del aneurisma. Primera regla. Segunda regla, siempre están en el lado convexo de una curva. Este es el lado cóncavo, este es el lado convexo. Tercera regla, el aneurisma del domo siempre apunta hacia dónde llevaría el flujo el aneurisma si la curva no existiera, ¿verdad? Y la cuarta regla o cuarta ley es esto. En el cuello del aneurisma siempre hay vasos perforantes. ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces esas son las cuatro leyes o reglas de Roton. Entonces, algunos datos de anatomía microscópica de los aneurismas relevantes son estos. Carecen de tejido elástico y pared muscular en su pared. Es decir, únicamente están formadas de íntima y de adventicia. La capa media y la lámina elástica externa desaparecen en el cuello del aneurisma, pues es lógico, ¿verdad? Siempre hay cambios ateroscleróticos. Eh, la capa endotelial a veces no es una capa intacta y el espesor de las paredes es variable. Hay paredes de aneurismas que son gruesas, sobre todo los aneurismas gigantes, pero eso no quiere decir que sea una pared resistente. Son gruesas porque al ser aneurismas grandes, siempre hay un flujo sanguíneo turbulento y eso va depositando colesterol en el interior y va formando placas ateromatosas que pueden funcionar como un foco embolígeno. Es decir, en aneurismas grandes, si se desprende una plaquita de esas, puede funcionar como una fuente embolia y el paciente manifestarse clínicamente más que por sangrado, por un déficit neurológico agudo, eh, como si se hubiese producido una oclusión vascular de las que todos conocemos. Y este es el otro dato importante, carece de la vasa vasorum. La vasa vasorum es la estructura vascular que irriga a la adventicia, a la parte externa. Entonces, esta diapositiva es clave. Los aneurismas saculares son lesiones adquiridas, resultado de la interacción de factores anatómicos como son esas curvas y esos cambios en la dirección de las fibras musculares, cambios hemodinámicos sobre todo relacionados con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor predisponente para el desarrollo, para el crecimiento de los aneurismas y para la formación de los aneurismas.
y los cambios degenerativos en la pared vascular, sobre todo la aterosclerosis. Entonces, en resumen, los aneurismas no son lesiones congénitas, son lesiones adquiridas que resultan de la suma de estos tres factores: anatómicos, hemodinámicos y degenerativos. Existen diferentes formas de clasificar los aneurismas. No se graben esto. Es de acuerdo al tamaño, se les llama aneurismas blister aneurysms, o sea, los aneurismas que son pequeños, de menos de 3 milímetros, como si fueran ampollas, por eso el nombre de blister. Luego chicos, medianos o grandes, y gigantes. Lo que quiero que se graben aquí es esto. ¿Qué es un aneurisma gigante? Un aneurisma gigante es aquel, por definición, que en su diámetro mayor mide más de 25 milímetros, es decir, 2.5 centímetros. Los aneurismas pueden estar localizados en la circulación anterior y en la circulación posterior. ¿Dónde son más frecuentes? En la circulación anterior. ¿En qué parte de la circulación anterior es el sitio más frecuente y por lo tanto el sitio más frecuente de aneurismas en todo el árbol arterial intracraneal? La arteria comunicante anterior. Le siguen en frecuencia la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, luego la arteria cerebral media. El cuarto lugar es la bifurcación de la arteria basilar y el quinto lugar es la bifurcación de la carótida interna. Repito, primer sitio de frecuencia de aneurismas es arteria comunicante anterior. Segundo lugar, arteria comunicante posterior. Tercer lugar, bifurcación de arteria cerebral media. Cuarto lugar, bifurcación de arteria basilar. Y quinto lugar, bifurcación de arteria carótida interna. Y por su aspecto patológico, los aneurismas pueden ser saculares, fusiformes, disicantes o microaneurismas. Los aneurismas que estamos acostumbrados a ver son aneurismas saculares. En el cráneo existen aneurismas disecantes raramente, igual que aneurismas fusiformes. Y los microaneurismas de Charcot-Bouchard, en realidad ya dijimos que no eran aneurismas, ¿verdad? Sino que eran cambios en la pared del vaso que no son aneurismas, son en realidad verdaderas microdisecciones de los vasos, pero no microaneurismas. Las infecciones también pueden producir aneurismas, los traumatismos, ¿verdad? Como factores, etiológicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Ok, perfecto. Por los que no conocen este lugar, es el Valentinos de Mazatlán. Yo creo que todos lo conocen. Pero no todos han estado en él porque creo que ya ni funciona. Esto fue un centro muy famoso en los años 90. Y ahí había música romántica de este lado, música loca de este lado. Y era tal el relajo a veces que en vez de decirle Valentinos, le decían el Calientinos. Y este es un restaurante, o era un restaurante, yo estuve ahí, de comida árabe muy bueno. Entonces, los aneurismas son la principal causa de hemorragia subaracnoidea. Por fortuna ya no es esta incidencia, acuérdense que bajó de 10 a 11, bajó a 6 por 100,000. Y decíamos que en gran medida porque ha habido mejor control de la presión arterial, de la hipertensión, y se ha reducido en el mundo de manera significativa el tabaquismo. Pero la población general
tiene una prevalencia de un 2% de aneurismas. Por fortuna, no todos estos personas que tienen el aneurisma van a sangrar. Habitualmente, el sangrado de los aneurismas es en la etapa más productiva del ser humano, entre los 40 y los 60 años de edad. Después de los 60 años de edad, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Antes de los 60 años de edad, predomina discretamente en el varón. Y es muy importante, bueno, ya lo habíamos analizado en la plática de hemorragia subaracnoidea. Cuando un aneurisma sangra, casi la mitad de los pacientes mueren al momento del sangrado. Y cuando un aneurisma resangra, prácticamente el 90%, ¿verdad? Se mueren. Si nosotros dejamos a su evolución natural un aneurisma, vemos que al final del quinto año, el 72% de los pacientes que han tenido un sangrado por aneurisma mueren. Entonces, son lesiones agresivas, podemos decirle hasta asesinas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tratar. Y decíamos también que el pico de resangrado estaba en las primeras 24 horas y de las primeras 24 en las primeras 6 horas, ¿verdad? Y que al final de 15 días, aproximadamente el 19% de los pacientes iban a presentar un resangrado. Por esa razón, hay que actuar rápido para evitar el resangrado y evitar que el vasospasmo. Esta ya se la saben y vamos a pasárnosla. Esta también, lo importante de esta diapositiva es que vean de aproximadamente 28,000 pacientes que cada año presentan un sangrado en los Estados Unidos, 10,000 mueren o quedan incapacitados por el sangrado inicial, pero otros 9,000 mueren o quedan incapacitados a pesar de haberse tratado y solamente sobreviven 18,000, pues, pero funcionalmente, o sea, vuelven a ser como eran por la mitad. O sea, menos de la tercera parte de los pacientes vuelven a ser como son. Y esto es déficit funcional, déficit cognitivo, trastornos emocionales. ¿Y de qué mueren los pacientes? Pues del resangrado, de vasospasmo o de complicaciones quirúrgicas. Complicación quirúrgica es toda complicación que ocurre en los primeros 30 días de una cirugía. Los aneurismas pueden sangrar a cualquier diámetro o tamaño, pero el diámetro promedio es 10 milímetros. Antes de 10 milímetros también sangran, ¿verdad? Y es muy raro el sangrado antes cuando miden menos de 3 milímetros. Y cuando ese aneurisma ya tiene más o menos un diámetro de milímetros, ya puede producir efecto de compresión, entonces se puede manifestar no solamente por un sangrado, sino que, por ejemplo, un aneurisma que comprima el tercer nervio craneal en el origen del comunicante posterior, pues puede producir una parálisis del tercer nervio craneal. El cuadro clínico de una ruptura aneurismática es el mismo de una hemorragia subaracnoidea. Ya lo conocen, lo vamos a pasar. Los mismos síntomas. Y la pregunta es, ¿cuándo sangra un aneurisma? Un aneurisma sangra en cualquier momento. Se esté dormido, se esté despierto, se esté haciendo ejercicio, se esté comiendo, etcétera. Hace muchos años se hizo este estudio que les muestro, estudiando los factores a la ruptura de un aneurisma. Y se observó que el tabaquismo y el alcoholismo eran factores predisponentes importantes y que el embarazo, cuando una mujer está embarazada, conforme va aumentando el periodo del embarazo, hay más riesgo de que un aneurisma se rompa porque
va aumentando el volumen sanguíneo y con mucha frecuencia hay trastornos hipertensivos durante el embarazo. Entonces, allí hay que tomar la decisión de tratar el aneurisma cuando la mujer esté embarazada y ya entran muchos factores legales, factores religiosos, etcétera. Un aneurisma también puede sangrar cuando se le está haciendo la angiografía cerebral, pero se observó que 12% de aneurismas se rompían al levantarse o al flexionarse. 4% personas que referían un estrés emocional, un 4% personas también durante el coito, 4% durante la defecación, lo que implica el esfuerzo físico, 3% en traumatismos, 2% dijeron que les había tronado el aneurisma en un acceso de tos, otros al orinar, y el parto también influye, vean. Entonces, en resumen, evitar el alcoholismo, el tabaquismo y el aneurisma puede sangrar en cualquier momento, dormido, despierto, etcétera, etcétera. Esta ya la conocen, es la escala de Hunt y Hess para la evaluación de pacientes con aneurisma intracraneal. No nos vamos a detener en ella. Y esta es muy importante. ¿Cuáles son las secuelas de una ruptura aneurismática? Pues es esto: hemorragia parenquimatosa, eh, edema, hernias y tardías, el resangrado, hidrocefalia crónica, el vasospasmo, que es una complicación muy frecuente a partir del cuarto día de la hemorragia, y el vasospasmo lleva al infarto cerebral. Entonces, siempre que estamos ante un paciente que de manera súbita presenta un dolor de cabeza intenso, que el paciente lo dice, nunca había tenido o es el dolor de cabeza más intenso de mi vida, pierda o no pierda el conocimiento, tenga o no tenga un déficit focal, eso es un sangrado por aneurisma hasta no demostrarse lo contrario. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es poner al paciente en reposo y hacerle una tomografía computada de cráneo simple. Cuando la tomografía se hace en el primer día, en el 96-97% de los casos se diagnostica la hemorragia subaracnoidea. Si pasan 3 días nada más y la hemorragia no fue intensa, baja mucho la capacidad de diagnóstico del 96-97% a 67%. La panangiografía cerebral es el estudio estándar de oro para el estudio de los aneurismas intracraneales y se manda a un estudio citoquímico. Se centrifuga y en el sobrenadante de líquido se analiza, y cuando hay crenocitos, que son eritrocitos deformados, eso confirma el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Ahora bien, un aneurisma, en el 95% de las veces, el sangrado es hacia el espacio subaracnoideo. Por esa razón, la causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea es la ruptura aneurismática. Pero en un 35% de las veces también vemos hemorragia intracerebral, combinada con subaracnoidea, pero hay hematomas parenquimatosos, pues. Y en un 25% la hemorragia también puede ser intraventricular y en un 2% es subdural. ¿Cuándo la vemos subdural? Cuando las raras veces que se ve, mejor dicho, ha sido en aneurismas de la arteria comunicante posterior. Entonces, los hematomas intracerebrales por aneurismas lo vemos en primer lugar en el giro recto, ¿verdad? Del lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque los aneurismas de la arteria comunicante anterior son los más frecuentes. Y en segundo lugar, los vemos
en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, adyacentes a la fisura de Silvio. ¿Por qué? Porque los aneurismas son procesos por aneurismas de la arteria cerebral media. Entonces, cuando nosotros veamos una hemorragia subaracnoidea con un hematoma en el giro recto, o sea, en la cara basal del lóbulo frontal, piensen que es un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Y se ve en un paciente con un cuadro característico de hemorragia subaracnoidea, con un hematoma parenquimatoso en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal o en ambos, y hemorragia subaracnoidea en la fisura de Silvio, piensen que es un aneurisma de la arteria cerebral media. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Entonces, la angiografía, les decía, es un estudio que ya muchos médicos no usan. A mí en lo personal me sigue gustando mucho. Y esta es la información que nos da una definición más precisa del aneurisma, las características de la pared del aneurisma, nos puede decir si hay las características de la circulación colateral, si hay alguna anomalía vascular congénita sobre todo, también nos puede indicar si hay hidrocefalia y desde luego es el mejor método para ver el vasospasmo cerebral. Antes de la tomografía computada, la angiografía se hace el diagnóstico de hidrocefalia. Entonces les decía que la angiografía, pues es el estándar de oro, se evita por las complicaciones que pudieran surgir, perdón, pero en realidad el índice de complicaciones es inferior al 1%, es decir, es bajísimo y la mayoría de las veces son complicaciones transitorias que pueden ser, por ejemplo, un hematoma en el sitio donde se puncionó la arteria femoral, a un déficit transitorio isquémico por vasoespasmo, reacción al contraste, etc. Entonces queda a criterio del cirujano si la usa o no. Estas son algunas angiografías. Siempre en las angiografías hay que tomar mínimo 3 proyecciones. Por ejemplo, esta es una angiografía carotidia del lado derecho, donde no vemos una irregularidad en esta porción supraclinoidea carótida. Sin embargo, en una proyección oblicua o lateral, estamos viendo ya claramente un aneurisma. Y en esta era lateral aquella, en esta vemos claramente aparece una pera y un domo como irregular. Quiere decir que este aneurisma sangró por este punto. Se está viendo bien, ¿verdad? Jóvenes. Okay. Vean esta proyección oblicua, un aneurisma ahí de la arteria comunicante posterior. Esta es una geografía en posterior. Estamos viendo este gran aneurisma que está en el segmento oftálmico de la carótida interna, el mismo caso pero en proyección lateral y el mismo caso en proyección oblicua. No hay duda que es un aneurisma que se forma cuando la carótida interna entra a la cavidad craneal. El mismo caso en resonancia magnética, vean el aneurisma, cómo está comprimiendo el nervio óptico de ese lado, muy característico del aneurisma de esta localización. En proyección coronal, como que precisamente por del segmento oftálmico de la carótida interna. En este caso, ya conocen estos casos ustedes, perdón,
Hemorragia subaracnoidea difusa con un hematoma en la porción basal de la fisura interhemisférica es igual a aneurisma de arteria comunicante anterior. Y aquí está el aneurisma, el mismo caso. El mismo caso en proyección lateral, el mismo caso en proyección oblicua. Aquí estamos viendo ningún aneurisma, pero estamos viendo cómo hay un vasospasmo importante. Vean cómo la arteria cerebral media sigue su curso y cómo aquí estamos viendo apenas un hilito que va hacia la región de la comunicante anterior. Este es el segmento A1, es un vasospasmo que siempre es una vecina. Entre otro caso, ya lo conocen, hemorragia subaracnoidea más marcada entre los pedúnculos cerebrales, es decir, en la cisterna interpeduncular, discretamente dilatados los ventrículos cerebrales, hay sangre en la fisura del silvio, sangre en la fisura interhemisférica, producido por este aneurisma de la bifurcación de la arteria basilar. Ahí está en proyección lateral y aquí está en proyección oblicua. Entonces, el 95% de todos los aneurismas se localizan en 5 puntos. Primer lugar, arteria comunicante anterior, que es el complejo ACA-ACOA, que significa arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior. Segundo lugar, arteria comunicante posterior, lo que ahí dice C4-ACOP. Tercer lugar, bifurcación de la arteria cerebral media. Cuarto lugar, bifurcación de la arteria basilar y quinto lugar, bifurcación de la carótida interna. Los aneurismas de la carótida interna de la bifurcación, por alguna razón, se observan más en personas jóvenes, niños o adolescentes. Bueno, esta la pasamos. Y aquí está, miren, el riesgo angiográfico de una complicación neurológica por angiografía es el 0.33%. Para mí, realmente, es la flojera o el desdén de hacer una angiografía a un paciente o evitarle un gasto, pero que ese gasto pues queda en otras partes, ¿verdad? Porque si sabemos que da mucha información, si sabemos que el índice de complicaciones es bajísimo, pues ¿por qué uno no utilizar ese método, verdad? Ahora bien, los aneurismas con frecuencia se asocian a otras enfermedades. Los pacientes que tienen coartación de la aorta pueden tener aneurismas intracraneales. ¿Y cuál es la explicación? Por si ustedes no lo saben, una coartación aórtica es un estrechamiento de la arteria aorta a nivel del arco aórtico. Entonces, siempre las presiones arteriales por arriba de la coartación son superiores a lo que está por debajo de la coartación. Entonces, obedeciendo a esto, la presión en las arterias intracraneales es más alta. Hay una enfermedad genética que se asocia mucho a aneurismas, es la enfermedad renal poliquística. Hay un síndrome raro de problema de colágena, es el síndrome de Ehlers-Danlos, también se ha asociado, pero es algo muy raro, igual que la displasia fibromuscular. La hipertensión arterial es una enfermedad que se asocia con mucha frecuencia. De hecho, la hipertensión es un factor de ruptura y es un factor de formación. Y la enfermedad de Moya-Moya es otra de las enfermedades que se puede asociar a la formación de aneurismas. Hay dos tumores cerebrales que pueden asociarse con más frecuencia a aneurismas. En primer lugar, los meningiomas. Segundo lugar,
los tumores de la hipófisis. Ahora bien, hasta en el 20% de los pacientes encontramos más de un aneurisma. Eso es lo que constituye aneurismas múltiples. Y esos aneurismas pueden estar localizados en diferentes localizaciones. Se hizo este estudio, no tiene mayor importancia que ustedes se lo graben. Lo único que quiero que se graben de esta diapositiva es que en el 20% de los casos existen aneurismas múltiples. ¿Qué es un aneurisma gigante? Es un aneurisma que mide más de 25 milímetros. Por lo tanto, son aneurismas de muy difícil manejo. Por suerte, solo representan el 5% de todos los aneurismas intracraneales y como todos los aneurismas, es más frecuente en la mujer que en el hombre, en un 2:1 o un 3:1. Y se pueden manifestar clínicamente por una hemorragia o por ser tumores grandes, por ser aneurismas grandes, pueden comportarse como un tumor intracraneal o al irritar corteza cerebral pueden manifestarse por crisis convulsivas. Les decía también que si un trombito de los que hay dentro del aneurisma se desprende, actúa como un foco tromboembólico o pueden producir cefalea o muchos de ellos ser asintomáticos. Cuando hay aneurismas gigantes, ¿dónde los observamos con mayor frecuencia? En estos tres lugares. En el segmento de la carótida interna, en el segmento oftálmico, en la bifurcación de la basilar y en la bifurcación de la arteria cerebral media. ¿Para qué se operan? Bueno, pues para prevenir sangrado, para prevenir el vasospasmo. Hoy en día hay dos formas de tratamiento: clipando el aneurisma o dándole manejo endovascular, ya sea con coils o con diversores de flujo. ¿Qué permite la cirugía temprana? Esto ya lo analizamos en la plática de hemorragia subaracnoidea y esta también ya estuvo allá. Eso fue la plática. Voy a tratar de pasarles unos videos de dos aneurismas de la arteria comunicante anterior. ¿Se ve? Ok. Este es el óptico. Ahí estamos haciendo retracción del lóbulo frontal. Eso es el famoso giro recto, que hay que cortarlo, quitar 1 centímetro del giro. Aquí está el nervio óptico derecho, aquí está el nervio óptico izquierdo. Esta es la carótida interna derecha. El abordaje es un abordaje terional. Entonces ahí ya identificamos el segmento A1, vean, esta es la carótida interna, este es A1, esta es la comunicante y este es el aneurisma. Esta es la comunicante anterior del otro, digo la cerebral anterior del otro lado, la del mismo lado. Ahí se le va a poner el clip. Esta es la arteria recurrente de Hübner. Ahí se coloca el clip sobre el cuello del aneurisma y luego rompemos el aneurisma. Vean cómo se abrió el aneurisma ahí y no sale sangre, indicando un clipaje correcto. Hay otro caso, rapidito, lo que está editado. Se abre la aracnoides y sale líquido cefalorraquídeo. Este es el nervio óptico, es el mismo abordaje. Se está abriendo la aracnoides, nervio óptico, se corta la aracnoides. Esta es la cintilla olfatoria del lado derecho. Aquí está un retractor sobre la cara inferior del lóbulo frontal. Quiasma óptico, nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo. Aquí está el aneurisma. Esta es la comunicante anterior. Este es el cerebral anterior derecho, cerebral anterior izquierdo. Y este es el aneurisma, naciendo de la esquina entre el comunicante anterior y cerebral anterior. Y aquí está la arteria recurrente de Hübner.
Siempre hay que respetar esta arteria porque si la dañamos, aquí está la recurrente, porque si la dañamos, ¿qué pasa? Se daña la cápsula interna. Bueno, eso fue todo. ¿Hay alguna duda? No, doctor, todo bien. Ok, entonces, pues Doctor, vamos, mande. recuerdo que en una clínica que fuimos nos dijeron que actualmente los aneurismas sí Bien, no se habla más fuerte. que nos dijeron en la clínica de neuro que actualmente los aneurismas no se si se encuentran actualmente, sino a menos de que ya estén generando pues A ver, sintomatología. ¿te dijeron qué, perdón? Que los aneurismas ya no se operan a menos de que se esté generando sintomatología. ¿Usted qué opina? ¿Quién te lo dijo? El doctor Valdenegro. No, pues yo creo que lo entendiste mal. Mira, en la gran mayoría de las veces te das cuenta que una persona tiene un aneurisma porque presenta una hemorragia subaracnoidea, es decir, ya se manifestó clínicamente, ¿verdad? Bueno, si tú logras descubrir el aneurisma que no ha sangrado, pero que el paciente tuvo dolor de cabeza o le hiciste un estudio por otra cosa, un aneurisma que no te ha dado síntomas, ese aneurisma, si tú atiendes su historia natural, el aneurisma va a sangrar. Entonces, se tiene que tratar. Hay dos formas de tratarla, o con cirugía o con manejo endovascular. O yo te pregunto, si tú tuvieras un aneurisma de 5 milímetros en la comunicante posterior y te dijeran, usted tiene un aneurisma, pero no ha sangrado, no se lo vamos a tratar hasta que sangre si es que sangra. ¿Tú te dejarías? Pues no. Claro que no, porque ese aneurisma va a sangrar y si sangra, hay 50% de posibilidades, casi 50% de que tú te mueras en ese sangrado. Entonces yo creo que no captaste bien el mensaje porque no creo que él te haya dicho eso. A lo mejor sí. Eso te lo creería yo si te lo hubiera dicho un internista, pero un neurocirujano no. Un neurocirujano no. Cuando los aneurismas son muy pequeños, son del tipo blister, que los miden y miden menos de 3 milímetros, se pueden observar con cierto riesgo, porque hay estudios de historia natural de aneurismas pequeños y muchos de ellos no sangran, no crecen, pero hay que llevarles un seguimiento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los aneurismas sangran en promedio a los 10 milímetros, pero arriba de 3 milímetros ya puede sangrar un aneurisma. Entonces, honestamente, es muy riesgoso. Ahora hay procedimientos endovasculares para aneurismas que no han sangrado. Por ejemplo, se ponen diversores de flujo. Entonces, esos, al desviar el flujo, ah, hacen que el aneurisma desaparezca. No sé qué pasa en la pared, honestamente. O cuando un aneurisma no ha sangrado y no quieres meter al paciente a un tratamiento quirúrgico, pues lo que haces es meterle coils. Es una manera de manejo endovascular. También se les ponen coils a los aneurismas operados. De hecho, ahorita esa es la guerra que hay. Para manejar correctamente los aneurismas, tiene que ser un manejo de equipo entre el neurocirujano y el endovascular. Y hoy en día, muchos endovasculares son neurocirujanos. Los primeros endovasculares fueron radiólogos. Luego, después, fueron neurólogos. Y finalmente, los neurocirujanos se metieron a hacer eso. Entonces, está evolucionando el manejo de los aneurismas hacia el manejo cómodo, no hacia el mejor manejo. Todos los neurocirujanos que pueden resolver un aneurisma por cirugía, si saben que la cirugía les va a quitar 5 o 6 horas y un manejo endovascular en 2 horas, hora y media lo hacen, pues prefieren hacer ese, aunque no sea
en la mayoría de las veces la mejor forma de tratamiento. Si a mí me llega un paciente, como me han llegado, un paciente de 85 años con un aneurisma intracraneal, con factores de riesgo, pues yo no lo voy a llevar a operar. Si ese aneurisma se puede resolver de manera vascular, se lo mando al endovascular, ¿verdad? Pero si me llega un paciente de 60 años con un aneurisma, una hemorragia por un aneurisma, y yo sé que se puede operar, yo prefiero operarlo. Porque cuando se manejan con coils, a los 6 meses de que se puso un coils, más del 60% de los pacientes ya tienen un microaneurisma en el cuello del aneurisma, porque los coils no llenan completamente el aneurisma. Y hay un fenómeno que se ha descrito recientemente que le llaman efecto martillo. Cuando se empaqueta un aneurisma con coils, la sangre está golpeteando, está golpeteando los coils y entonces los está empujando hacia el fondo, hacia el domo del aneurisma, de tal forma que el cuello es débil, porque en el cuello recuerden que no hay músculo y es precisamente en el cuello de los aneurismas donde se forman los aneurismas que se consideran aneurismas hijo, ¿verdad? ¿Te queda claro? Bueno, Sí, doctor, sí queda claro. ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces cerramos esta sesión. Sí, doctor. ¿Cómo le hago aquí? Pues ya.